a esta reunión habitual ya de cada sábado que se reúnen las parejas para compartir temas relacionados justamente con la vida espiritual, pero también aplicables al hogar, al matrimonio. En esta oportunidad, el tema que quiero compartir con ustedes está basado en Deuteronomio capítulo 5, versículo 11, que dice: no pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. El tema de esta noche es tomar el nombre de Dios a la ligera. En otra versión creo que dice tomar el nombre de Dios en vano, ¿no? Que creo que es casi lo mismo. Pero me gustaría orar un momento. Quiero invitarles a orar para pedir al Señor que nos guíe en este tiempo en que vamos a compartir su palabra. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Como tu palabra dice, si 2 o 3 se reúnen en tu nombre, tú estás allí en medio. Esta noche, Señor, nos reunimos alrededor de tu palabra para pedirte que nos des tu gracia y sabiduría y la guía de tu Espíritu Santo para poder entender los principios que tu palabra encierra con respecto a cómo tú deseas que nosotros nos conduzcamos delante de ti, cómo deseas tú que podamos llevar nuestra comunión contigo, Señor, en obediencia y fidelidad a tu palabra. Bendícenos, bendice a cada hermano, hermana, a cada pareja, matrimonio presente aquí, Señor, y seas tú glorificando en toda esta reunión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La Biblia dice que el creyente, o la persona que en el momento acepta a Cristo en su corazón, está llamado a hacer todo, todo lo que hagamos, toda actividad, tiene que ser hecha para glorificar a Dios. Ahí en Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Es muy diferente a como vivíamos antes, ¿no? Porque antes de conocer a Cristo, pues hacíamos las cosas para nuestro gusto, no pensábamos en glorificar a nadie, solamente en buscar nuestra propia satisfacción. Pero ahora en Cristo todo es diferente. Esto significa que debemos cuidar nuestros actos, pues de ellos vamos a tener que dar cuenta al Señor. En el libro de Colosenses, justamente en ese mismo capítulo, capítulo 3, verso 24, dice: sabiendo que de Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es cierto, algún día todo lo que nosotros hayamos hecho aquí en la tierra, después de haber conocido a Cristo, obviamente, todo eso va a tener que ser, el Señor lo va a juzgar, ¿no? En lo que se llama el tribunal de Cristo, donde ahí la Biblia dice: Dios va a compensar a los que han hecho las cosas de acuerdo pues a su voluntad. Pero el hacer las cosas de voluntad implica entonces el tener a Dios a nuestro lado, el que Dios esté refrendando todo lo que estemos haciendo. Y muchas veces nosotros, cuando hacemos cosas, siempre pedimos que el Señor nos ayude. Usamos el nombre del Señor. Voy a lanzarme, por ejemplo, a hacer tal actividad en el nombre del Señor. Voy a casarme porque creo que esta es la voluntad del Señor. Voy a iniciar un proyecto, una empresa, algo, y lo voy a hacer en el nombre del Señor. Bueno, yo he escuchado frases así, creo que muchos de nosotros las usamos también, pero también es bueno que intentamos algunas cosas que lo vamos a ir desarrollando a lo largo de este tema. El pasaje dice que no debemos usar el nombre de Dios a la ligera. ¿Qué significa eso? Significa pues que a la ligera es una expresión que habla de hacer algo en forma precipitada e irreflexiva. Entonces hay que tener cuidado en esto, ¿no? Porque podemos estar haciendo algo en el nombre del Señor y sin pensarlo bien, sin considerar si esto realmente viene o no viene de Dios. Hay otra palabra que también es similar, ¿no? La palabra ligereza significa rapidez, prontitud,
querer hacer las cosas rápidas, es la cualidad de lo que pesa poco. Y yo sé que vivimos en tiempos donde, en un contexto, mejor dicho, donde las cosas hay que hacerlas rápido. En empresas, en las industrias, dado que estamos viviendo en una sociedad de consumo y donde cada vez se exige que se hagan más cosas y en menos tiempo, y eso se ve mucho pues en el medio empresarial y cosas así, pues pensamos que la vida espiritual también es así, que hay que hacer varias cosas en menos tiempo, pero no siempre funciona, porque cuando hablamos de las cosas del Señor, pues no podemos, no siempre nuestras metas van a ser las metas del Señor, no siempre nuestros planes van a ser los planes del Señor. La Biblia dice, el profeta Isaías dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Creo que no es hacer las cosas rápido, no es hacer más cosas en poco tiempo, sino hacer las cosas bien y hacerlas de acuerdo a a la voluntad del Señor. Entonces acá hay una pregunta. ¿Cuándo un creyente puede usar con ligereza a Dios? ¿En qué momento podría hacerlo? ¿Alguien me puede responder? Lanzo esa pregunta a ver si alguno me podría dar una respuesta. Yo pienso que en ningún momento debe usarse el nombre de Dios con ligereza. Cuando uno se expresa acerca del Ser Supremo, debe ser siempre con calma, con calma. Si hay otro sinónimo, bueno, eso debe ser para estar seguros, porque es la fe que nos hace hablar y debe ser con eso, con equilibrio, con calma, referente a Dios. Yo pienso que no se debe de hablar nunca con ligereza. Pienso, es mi Bien. pensamiento y mi sentimiento. Ok, gracias, hermano. ¿Alguien más quiere opinar? A veces se suele usar el nombre de Dios en vano, es decir, cuando las personas lo usan como una interjección, ¿no? Como una interjección de sorpresa, oh, Dios mío, así, o jurar por el nombre de Dios en vano, ¿no? Eso es tomarlo en vano, cuando lo tenemos así como unas palabras más, ¿no? Que usamos diariamente. Ya, muy bien, gracias, hermano. Sí, es verdad. En verdad hay muchos que pueden usar el nombre del Señor, como decíamos hace un momento, para lanzarse a alguna empresa, realizar algo, pero sin haber No está tomado en bien. cuenta las cosas, sin reflexionado bien, sin haber sin haber orado principalmente, sin haber buscado la dirección del Señor. Yo lo estoy desarrollando esto en 3 puntos y lo vamos a ver a continuación. Primeramente, creo que un creyente puede tomar el nombre de Dios con ligereza cuando se deja llevar por emociones, por ejemplo. Una emoción, ¿qué cosa es? Es un sentimiento muy intenso de alegría o tristeza, producido por un hecho, una idea, un recuerdo. ¿Las emociones son buenas o son malas? ¿Por qué son buenas? Porque Son Dios las creó. buenas. Dios nos ha creado con emociones. Llevar. Pero si yo me lanzo a algo en nombre del Señor por mera emoción y nada más que eso, entonces corro el peligro de que fracase, de que me vaya mal, de que lo que yo estoy emprendiendo al final resulte ser un fiasco. Un fiasco es algo que no es exitoso, es lo contrario al éxito. Es un fracaso en realidad. Y esto pasa, por ejemplo, cuando no reflexionamos bien un asunto, cuando no lo consideramos bien como debe ser. Ustedes han leído seguramente en el libro de Juicio que habla acerca de Pedro, Juan 18:10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó. ¿Y qué hizo con la espada? Hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Pedro era un hombre muy apegado a Jesús, era un fiel seguidor de Jesús. Esto sucedió cuando estaban en el huerto de Getsemaní, esa noche cuando Jesús fue entregado. Vinieron los soldados romanos para llevárselo. Y Pedro, que pensaba que estaba haciendo algo bueno,
pensaba que era el Señor mismo de repente quien estaba empujando o impulsando a hacer lo que hizo. Ya lo que hizo no fue algo que al Señor le agradó. Porque supuestamente el mensaje de Cristo, que Pedro debe haberlo entendido, es que no debemos usar la violencia, tenemos que amar al prójimo, tenemos que amar a nuestros enemigos. Y la reacción de Pedro no fue algo reflexiva, sino fue una cosa emocional, fue un momento de ira, de ver que estaban cometiendo una injusticia contra Jesús. Y él actuó de esa manera, y más tarde el Señor le va a decir que guarde su espada, que no es la forma como hay que actuar, porque después de todo, Dios ya tenía todo esto preparado, y el plan del Señor, de Dios, era que Jesús pase por el Calvario, que finalmente así fue. Creo que también esto pasa, hablando justamente de cuando nos dejamos llevar por emociones, cuando buscamos también nuestra propia satisfacción. Es decir, podemos confundir, ya que estamos hablando de emociones, vamos a buscar, queremos buscar algo que nos guste y confundimos eso. Esto le sucedió, por ejemplo, a David. Allí dice que una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por el palacio, y desde allí vio una mujer que se está dando. La mujer era sumamente hermosa, dice la Biblia ahí. Y en el versículo 4 dice, entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, pues él se acostó con ella. ¿Qué hizo David? David era el rey, era un hombre que había, por donde iba, Dios lo bendecía. Todo David, Dios prosperaba. Pero David se equivocó por lo menos en esta situación. Porque él pensó pues que al tomar la mujer de un hombre, porque esta mujer tenía a su esposo, cometió adulterio, pero esto lo hizo solamente por pura satisfacción, nada más. Y obviamente que esto no le agradó a Dios. Y no solamente cometió el pecado de adulterio, sino que también mandó a matar al marido de la mujer, de Betsabé, Urías Eteo, a quien lo mandó a que lo pongan en la parte donde era más intensa. Ahí lo pusieron a Urías y allí lo mataron. Entonces David cometió un crimen, porque mató con la espada del enemigo a quien era pues el marido de la mujer que él había tomado. Sí, obviamente que este hombre lo hizo solamente por mera satisfacción, pero no tomó en cuenta la dirección de Dios para esto. Y esto más tarde causó una gran tristeza, porque esto luego Dios sacó este pecado a la luz a través del profeta Natán, y esto trajo tristeza para él, y su familia fue la que en cierto modo pues pagaría los platos rotos por este pecado. El Salmo 51 justamente es el salmo donde David se quebranta, se humilla por el pecado que había cometido. Y obviamente que también cuando nos dejamos llevar por las emociones podemos confundir la emoción con la voz del espíritu. A veces se usa la palabra sentir, tengo un sentir, siento que Dios me está hablando, siento. Esa palabra sentir es muy manoseada, pero no siempre las emociones hay que pensar que es el Espíritu de Dios que está detrás de ello. Hay que considerar bien. Por eso, cuando no pensamos, no reflexionamos bien sobre nuestros actos, aún sobre nuestras sensaciones, nuestras emociones, y nos lanzamos por pura emoción en el nombre del Señor, ahí estaríamos haciendo un mal uso del nombre del Señor, y que al final pues va a salir mal. Judas, capítulo 1, versículo 19, dice, hablando justamente de algunas personas en ese tiempo que eran maestros, que estaban dentro de la iglesia, o que se habían salido de la iglesia, pero que habían empezado como creyentes. Y acá dice él, Judas, de estos personajes, estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el espíritu. Hay otra palabra que traduce instintos como que se dejan llevar por sus propias concupiscencias, por sus emociones carnales, pero no tienen al espíritu. Entonces no siempre una emoción hay que considerar que es del espíritu. Siempre es bueno cotejar lo que sentimos a la luz de la palabra. Es decir, este sentir que tengo es de Dios, este pensamiento que tengo realmente es de Dios,
o estoy buscando solamente mi propia satisfacción, no estoy reflexionando bien en el tema, es una mera emoción. Es bueno considerar eso, porque recuerda que nuestros actos ahora en Cristo tienen un fin, tienen un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Honrar a Dios. Porque ahí dice la Biblia, acá lo hemos leído al principio, y todo lo que hagáis, que dice, hacedlo para el Señor. El segundo punto es cuando la persona busca su propia gloria, busca su gloria personal. Y aquí pone pues el ego por encima de Cristo, ¿no? Ponemos algo similar a la satisfacción, buscamos un beneficio personal y queremos ser los primeros. Algo similar a esto es lo que pasó justamente con la madre de Jacobo y de Juan. Esto está en Mateo capítulo 20, versículo 20 y 21. La madre de Jacobo y de Juan, juntos con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres?, le dijo Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos siente a tu derecha y el otro a tu izquierda, le dice. Es decir, yo quisiera que mis hijos ocupen el primer lugar allá en el reino de Dios, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y esta motivación obviamente que no venía de Dios. Esta motivación venía solamente de la satisfacción, del orgullo, de su ego, de querer ver a sus hijos sentados al lado de Jesús. Algo que tampoco al Señor le agradó, pues más tarde va a corregir esto. Y los discípulos también pues se resintieron un poco con Jacobo y Juan. Y que la mamá venga a interceder por ellos justamente para que ellos ocupen unos buenos lugares ahí en el reino de Dios. El ego es peligroso. Cuando buscamos nuestra propia gloria, en cierto modo nos estamos desconectando de la voluntad del Señor, del propósito de Dios, y podemos lanzarnos en el nombre del Señor a hacer cosas, pero no estamos buscando glorificar a Dios, sino estamos buscando satisfacer nuestro propio ego, que es peligroso, obviamente. Y una persona que está en este nivel, en que busca su propia gloria, su gloria personal, pues no escucha consejo de nadie. Cuando el rey Salomón murió, le dejó a su hijo Roboán el reino. Roboán era un joven rey inepto y se había levantado otro hombre que quería justamente las pretensiones también de gobernar. Y Jeroboam, se llamaba este hombre, se acercó al rey Roboam para decirle que aligere la carga que su padre había impuesto sobre el pueblo, sobre la nación de Israel. Entonces, ¿qué hizo Roboam? Roboam consultó con los ancianos, eran hombres que habían trabajado con su padre, con Salomón, y eran personas que tenían experiencia y conocimiento de la forma como había que gobernar al pueblo de Israel. El rey Roboam consultó con los ancianos que en vida de su padre Salomón había estado a su servicio, y él les va a decir, ¿qué me aconsejan ustedes que le responda a este pueblo? Preguntó, porque el Jeroboam y el pueblo de Israel habían llegado a Roboam para decirles, ¿vas a aligerar o no la carga que nos impuso tu padre? Y la respuesta que le dieron a Roboam fue, si su majestad se pone hoy al servicio de este pueblo, respondieron, y condesciende con ellos, y les responde con amabilidad, ellos le servirán. A mí me parece que este consejo era muy correcto, muy bueno. Pero la historia dice que Roboam no hizo caso al consejo de los ancianos, no escuchó y pidió el consejo de los jóvenes. Y no tengo nada contra los jóvenes, porque en la juventud muchas veces existe lo que es el desconocimiento. Al menos el grupo de jóvenes al cual consultó Roboam no tenía la más mínima idea que era gobernar un pueblo. Y Roboam hizo caso al consejo de los jóvenes, que era todo lo contrario a lo que dijeron los ancianos, y esto produjo más tarde un cisma, una división de la nación de Israel, porque solamente el rey Roboam se quedó con la tribu de Judá y todas las demás tribus se las llevó Jeroboam, y se produjo una división, precisamente por no haber escuchado los consejos o el consejo sabio que le estaban dando los ancianos. Este hombre se lanzó buscando únicamente su gloria personal, pero no estaba buscando para nada honrar al Señor.
y eso produjo esta división. Y es obvio, creo yo, que cuando una persona se lanza así, puede tomar acciones que finalmente pues, van a fracasar, ¿no? Cuando la nación de Israel se había introducido a la tierra prometida a través de Josué, fue el hombre que guió a la nación de Israel para conquistar la tierra prometida. Ellos habían ya conquistado a su primer enemigo, que fue Jericó. Y el siguiente enemigo al cual tenían que combatir se llamaba Jai, era una ciudad cercana, más pequeña que Jericó. Entonces, ellos como ya estaban con todo el ánimo y con toda la motivación de haber vencido a un pueblo más grande, como era Jericó, pues pensaban que Ajay sería pues una cosa, sería pues como dicen un chancay de 20, ¿no? Es decir, lo podemos destruir fácilmente. Así que ellos llevaron al pueblo, no llevaron muchas personas, pero lamentablemente no tomaron en cuenta algo que había pasado. El ejército israelita, cuando se enfrentó contra Jai, perdió, murieron 36 personas, fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras, y allí en una pendiente fueron vencidos. Y como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo, dice. ¿Qué había pasado? Se había habido un enemigo de que era Jericó, y ahora este pueblo más pequeño, Jai, pues ellos pensaban que iban a vencerlo fácilmente, pues Dios está con ellos. Ellos salieron en el nombre del Señor, ojo, salieron a pelear, pero perdieron. ¿Y por qué perdieron? Versículo 10 y 11 lo dice. Y el Señor les contestó, levántate, le dice a Josué, ¿qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. ¿Cuál fue el pecado? No debieron haber tomado nada del enemigo, ni el oro, ni la plata, nada. Todo eso estaba maldito y Dios quería que todo eso lo destruyan. Pero lamentablemente un israelita tomó, robó y lo escondió. Eso produjo que Dios quite su bendición del pueblo y perdieran esta batalla contra su enemigo que se llamaba la nación de Jai. Porque cuando uno se entusiasma, se emociona y dice, bueno, ya tuve éxito, me lanzo al otro, pero no considera algunas cosas que hay que considerar. En el caso del creyente uno tiene que ver mucho su comunión con Dios. Puede haber, de repente hicimos algo mal o algo incorrecto, pero esto lo obviamos, lo dejamos, ¿no? Y seguimos para adelante y después, pum, nos sellamos. Tomamos acciones que luego nos llevan al fracaso. Y puedes decir también, pero Señor, esto yo lo hice creyendo en ti, confiando en ti, me lancé en tu nombre. Ellos se lanzaron en el nombre del Señor porque Dios nos va a dar la victoria y fracasaron y perdieron. ¿Por qué? Porque había pecado oculto. Y el pecado oculto, eso es lo que hace finalmente, que todo plan, que todo proyecto, que nosotros lo podremos considerar exitoso, se venga abajo, se desmorone como un castillo de naipes. Entonces, no está bien buscar la gloria personal. Tercero, cuando no busca la voluntad de Dios. Es decir, si una persona quiere hacer algo pero no busca la voluntad de Dios, mejor que no se lance a nada. Peor todavía si usa el nombre del Señor. Especialmente cuando no somos muy apegados a la Biblia. ¿Tú crees que hay hermanos en la iglesia que no les gusta leer la Biblia? ¿Ustedes creen que hay hermanos en la iglesia que no les gusta leer la Biblia? ¿O creen que a todos les gusta leer la Biblia? Miren ustedes, yo conozco hermanos que tienen muchos años en la fe, y no se han leído, más años que yo incluso, ¿eh? Yo tengo ya más de 30 años como creyente, pero no se han leído toda la Biblia. Conozco otros hermanos que sí se han leído la Biblia muchas veces. Y yo ¿por qué hago esta comparación? Porque que el creyente que está hambriento de Dios, el creyente que quiere buscar la voluntad de Dios, el creyente que desea honrar a Dios, es alguien que
empapado de la palabra de Dios. Es alguien que tiene que enamorarse de Dios, como David lo expresa en el Salmo 119. Lean el Salmo 119, van a ver, bueno, David no es el autor, pero lean el Salmo 119 y se van a dar cuenta de la cantidad de alabanzas que dice el salmista con respecto a la palabra. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Y entre otras cosas más, el que ama a Dios, el que busca hacer la voluntad de Dios, tiene que apegarse a la palabra de Dios. Y miren lo que le dice Dios al pueblo de Israel, que ya estaba diezmado, ya estaba agonizando la nación, porque ya los enemigos venían por todos lados para combatirlo y para destruirlo. Y el Señor le va a decir al pueblo de Israel en esa condición en que estaba, ahí en Jeremías 7:24, y no oyeron ni inclinaron su oído. Es obvio que está hablando de la palabra. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón mal, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. En lugar de progresar, de crecer, de desarrollar en su vida espiritual, retrocedían y se iban hacia atrás. Es decir, se estaban dañando moral y espiritualmente cada vez más, precisamente porque no estaban dispuestos a oír lo que Dios les estaba hablando. Jeremías desarrolló un ministerio más o menos de 40 años, algunos dicen que era 50 años, donde él lloraba y clamaba y le pedía a la nación de Israel que se arrepiente de su pecado. Y nadie se arrepintió. Algunos dicen que Jeremías ha sido el peor evangelista de la historia, porque en su tiempo nadie se convirtió a Dios. Y más bien Jeremías fue testigo de ver a la nación de Israel que fue combatida, vencida y fue llevada al cautiverio, porque Nabucodonosor, el rey de Babilonia, entró y arrasó con la nación de Judá y se la llevó al cautiverio. Jeremías vio todo eso. Y precisamente porque este pueblo endureció su corazón para no buscar a Dios, ni buscar la voluntad de Dios, ni oír la palabra de Dios. También hay algo, es el hecho de que cuando una oír la palabra de Dios se puede entonces apoyar en fuentes extrabíblicas. Es decir, no me entusiasma la palabra, pero sí me entusiasma leer otras cosas. Y puedo leer cosas que no contribuyen de repente a mi crecimiento espiritual, por el contrario, pueden generar en mí dudas, incertidumbre con respecto a mi comunión con Dios. Ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice, cuídense de que nadie los cautive con una engañosa filosofía que sigue tradiciones, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no a Cristo. Este mundo tiene muchas ideologías, muchas filosofías, hay un montón de literatura extrabíblica, digo yo, es decir, que son libros que te pueden hablar de superación personal, te pueden hablar de cómo tener paz mental, salud mental, puedes ser un hombre feliz, un montón de cosas, pero mucha de esa literatura no tiene nada que ver con la Biblia. Dios no está en nada de todo esto. Pero hay quienes sí les gusta leer eso, y no estoy en contra de los libros por si acaso, pero si lees y no disiernes y no te das cuenta qué es lo que te conviene y qué es lo que no, porque también la Biblia dice que todo me es lícito, no conviene. Pero si tú absorbes como una esponja todo lo que estás recibiendo en tu mente y en tu corazón sin discernir, es peligroso eso. Porque Dios tiene que estar, Dios es el principal mentor de tu vida espiritual, es el que quiere ayudarte en tu crecimiento y la manera como Él lo va a hacer es cuando tú usas la Biblia, porque a través de ella vas a encontrar la voluntad de Dios. Hace unos días me metí a un grupo, entre comillas, cristiano, que hay en un montón de grupos que hay en las redes sociales. Y me gustó, bueno, porque en ese grupo hay mucha literatura cristiana, pero cuando hay personas que ingresan y son personas que entran con problemas. Por ejemplo, dice alguien, tengo depresión,
sufro de angustia, por favor, recomiéndenme un libro. Hay cosas así de ese tipo. Entonces, entre otros más, ponemos allí, te aconsejo que leas, en la Biblia vas a encontrar muchas respuestas para tus males y todo ello. Y miren ustedes, a pesar que es un grupo que cuando tú pones, lee la Biblia, inmediatamente te asaltan un montón de cristianos también, entre comillas, que te dicen, ¿por qué dices la Biblia? Él no está buscando la Biblia, él está buscando un libro que le ayude a superar su problema emocional, su crisis, esto que lo. Este no es un grupo para recomendar la Biblia. Miren, ustedes están hablando de un grupo cristiano, ¿no? Este no es un grupo para recomendar la Biblia, solamente libros cristianos. Y a mí me llama la atención y digo, no entiendo, este grupo es cristiano y no están de acuerdo en que se recomiende la Biblia. Y para que vean ustedes que hay mucho de esto, ¿no? Que hay creyentes que parece que la Biblia ya no le toman mucho interés o es algo secundario. Y están como los griegos, que están buscando solamente conocimiento y conocimiento de cosas, pero el verdadero conocimiento que te va a dar libertad es el conocimiento de Dios a través de su palabra. Y creo que es importante que hagamos uso de las disciplinas espirituales para poder buscar la dirección divina, porque de esa manera, si nos vamos a lanzar a algo, a un proyecto, qué sé yo, en todo lo que podamos hacer, como leíamos al principio, pues es necesario tener y estar seguros de que contamos con la ayuda de Dios. Lo que Dios bendice, lo que Dios apoya, lo que Dios refrenda, y si tú lo haces de acuerdo a la voluntad de Dios, va a salir exitoso. Pero en el nombre del Señor y Dios no está detrás de eso, eso va a salir mal. Y lanzarse a algo en el nombre del Señor cuando Dios no lo apoya es hacer uso indebido o ligero del nombre del Señor. Y cuando hablo de disciplinas espirituales, bueno, he hablado acerca de la Biblia, la lectura de ellas, pero también hay otras disciplinas espirituales, también sería bueno practicarlos. Bueno, me baso en lo que dice Hechos 14:23, cuando dice que en cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. La oración y el ayuno son disciplinas espirituales que un creyente tiene que cultivar en su propia vida para buscar la dirección del Señor. Que se menciona aquí, ellos nombraban ancianos, los ancianos eran pastores, eran personas que se encargaban de cuidar las iglesias, pero para hacerlo, para nombrarlos, dice aquí, se pasaban en oración y ayuno. Es decir, ¿qué hacían con la oración y el ayuno? Buscaban la dirección de Dios. Cuando Jesucristo escogió a sus 12 apóstoles, a sus 12 discípulos, ¿qué hizo la noche anterior? Se pasó toda la noche orando. Y al día siguiente escogió a los 12 discípulos. Y creo que esto también es capital, es importante. ¿Por qué? Porque se trata de vidas, de personas, a quienes vamos a encomendarles una labor, una función. Y no voy a escogerlo a él porque es el más hablador, o la voy a escoger a ella porque es la más bonita, o porque lo escojo al otro porque parece que es un tipo que es inteligente. No, el escogimiento de alguien o la selección de alguien tiene que ser con la guía del Señor. Para que después esta persona en la cual supuestamente creo yo que Dios me ha puesto para ponerla en el lugar donde debe estar, pues sea la persona idónea para poder asumir la responsabilidad que tiene. Y esto también se aplica en el ámbito del matrimonio, por si acaso. Porque cuando nosotros solamente buscamos a una persona porque nos cae simpática, porque es bonita, porque es agraciada, porque es inteligente y esto que el otro, y de repente también es cristiana, pero quizás no hemos ahondado más en buscar la dirección de Dios, si esto es la voluntad de Dios o no, pues esto va a terminar en un triste fracaso. Y se lo digo porque, bueno, la experiencia nos hace ver que también hasta los cristianos existe el divorcio, se separan y todo ello, porque no han sabido buscar bien la dirección divina. Y porque se lanzaron proyectos de casarse en el nombre del Señor, porque tú sabes que cuando te casas estás pidiendo la bendición de Dios y que Dios sea quien bendiga el hogar y al final te fiasco.
y por no haber sabido buscar bien la dirección de Dios. El Salmo 63 nos habla de otra disciplina espiritual cuando dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite de ti en las vigilias de la noche. David era un hombre que a veces se pasaba las noches enteras buscando a Dios, buscando dirección de Dios, sacrificaba horas de sueño para poder estar delante de Dios, como lo hizo Jesús la noche anterior antes de escoger a sus discípulos. No es malo hacer vigilias, es bueno hacer si la idea es buscar la dirección de Dios, honrarlo a Dios y no lanzarme a algo en el nombre del Señor y después viene todo al fracaso. Quiero ir redondeando esto a manera de conclusión. Creo que nosotros como padres de familia debemos evitar hacer uso ligero del nombre de Dios en nuestras acciones. Es importante también que toda acción que emprendamos debemos hacerlo siempre con el apoyo y la voluntad de Dios. Antes de decir esto lo estoy haciendo en el nombre del Señor, tengo que estar bien seguro que es Dios quien me está apoyando, me está bendiciendo, me está refrendando, le está dando el visto bueno, le ha puesto su sello de bendición y esto va a salir adelante. Tercero, nuestro testimonio en este sentido será un buen precedente. Nuestros hijos no usen ese nombre de Dios. Es de que si yo como padre de familia soy muy respetuoso, irreverente y temeroso de usar el nombre del Señor en cualquier cosa que emprenda, esto va a dejar un buen precedente para que mis hijos que me ven, que me miran, porque yo soy un mentor, porque yo soy un referente para ellos, pues ellos también, en ellos se despierte el temor de Dios y hagan lo mismo y no usen el nombre del Señor en vano. Y último, el uso correcto del nombre de Dios no es para buscar la gloria personal, sino para buscar la gloria de Dios. Ya que la Biblia dice que todo lo que tenemos que hacer en la tierra lo tenemos que hacer para la gloria de Dios, toda labor que yo haga, ya sea en la iglesia, fuera de la iglesia, en cualquier lugar donde yo esté, estoy llevando el nombre de Cristo. Y si estoy llevando el nombre de Cristo, pues tengo que hacerlo bien. Si lo hago mal, entonces estaría haciendo un mal uso del nombre de Cristo. Y eso obviamente que no va a ser algo favorable para mí, sino va a jugar en contra de mí. Espero que el Señor realmente nos hable, nos ayude a entender mejor su voluntad para nuestras vidas. Vamos a orar, hermano. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por este tiempo que nos has dado para poder meditar en tu y en esta enseñanza que tú nos ayudes, Señor, a no hacer un uso vano de tu nombre, no lo usemos en una forma ligera, sino que lo podamos hacer en una forma sabia y correcta, como tú esperas que lo hagamos, Señor. Gracias te damos y en el nombre de Jesús oramos. Amén.